Sobrecarga laboral, ciberacoso, falsas acusaciones e incluso agresiones físicas. El informe anual del Defensor del Profesor, realizado por el sindicato AMPE, dibuja y refleja la realidad del profesorado en las aulas de nuestro país. Hoy nos acompaña Teresa Hernández, coordinadora del Servicio Defensor del Profesor de AMPE, para saber más sobre el estudio. Muy buenos días, Teresa, y bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. Yo creo, Teresa, que primero conviene recordar a los espectadores qué es AMPE y cuáles son sus objetivos. Bueno, AMPE es un sindicato de la enseñanza pública y nuestros dos principales objetivos pues son, como cualquier sindicato, la mejora de las condiciones laborales y, por otro lado, la mejora de la educación pública, que nos preocupa muchísimo. El Servicio del Defensor del Profesor fue creado en 2005 ante el número de casos que atendíamos de docentes que se sentían mal en los centros educativos o que tenían problemas de convivencia o con familias o con alumnos o con la propia administración en el entorno laboral. Y a partir de 2005 fue creado en Madrid y se extendió ya a todas las comunidades autónomas y es un servicio, por desgracia, necesario y útil. Necesario, útil y además que os contactan, ¿no? Este año creo que en el informe casi os han contactado unos 2.000 docentes por ahí. Sí, casi 2.000, 1.947 docentes se han puesto en contacto con el Servicio del Defensor del Profesor este año. Son datos que recogemos de todas las comunidades autónomas y sí que podemos destacar pues, el aumento de problemas de convivencia en secundaria y formación profesional en comparación con infantil y primaria, que fue un poco por donde se inició el servicio. Claro, porque el dato como tal, ¿qué os dice? ¿Os han contactado más este año, este curso escolar, que en otros años? ¿Qué indica? Llevamos 3 años de subida, no varía mucho. El año pasado a lo mejor fueron unos 40 casos más, pero vamos, son cifras muy altas y que tienen que servir a la sociedad y a la administración como un semáforo rojo para poner remedio a la situación que se está viviendo en los centros educativos, porque no es que todos los docentes se pongan en contacto con nosotros, es, como siempre digo, la punta del iceberg de lo que se está moviendo en los centros educativos y tiene que servir este informe que hacemos todos los años para intentar mejorar. Y dices que el nivel de todos los niveles educativos, secundaria es precisamente los docentes que más os han contactado. Sí, este año ya llevamos 2 años consecutivos que donde más suben los casos de problemas de convivencia es en el ámbito de secundaria. Creemos que está muy relacionado con el contexto social que estamos viviendo y el cambio de la sociedad. Los centros educativos son reflejo de la sociedad y aunque la crispación que se ve en la sociedad se refleja en nuestro laboratorio, que son los centros educativos. Y sí que nos preocupa el bienestar emocional tanto de los docentes como de los alumnos. Claro, Teresa, imagino además que hay muchos factores. Por ejemplo, hay comunidades que la interinidad en la docencia supera el 40%, ¿no? Eso también influye a la hora también de contactaros, esa inestabilidad laboral, ¿no? De profesores, de no saber si un año van a estar en un centro o en otro o si van a seguir efectivamente trabajando, ¿no? Sí. La interinidad influye, es uno de los factores que estamos analizando de la recogida de nuestros datos. El hecho de que el docente tiene que estar bien porque tiene que atender a los alumnos y darle lo mejor de sí, sacar lo mejor de cada uno de ellos. Sí que el hecho de no saber si su situación laboral va a continuar al año siguiente o en qué condiciones va a desarrollarse influye a la hora de dar clase. Nos preocupa mucho, y esto es algo que ya a nivel europeo está pasando, la falta de docentes. Es decir, las condiciones laborales de los docentes, aunque siempre nos diréis, si tenéis un montón de vacaciones, ¿verdad? Eso es, el mito siempre llega enseguida, ¿no? Eso, lo bueno siempre se dice. Pero, por otro lado, nos está preocupando encontrar docentes de ámbitos, sobre todo científicos, porque, claro, en una empresa privada, con su formación, pues tienen mejores condiciones laborales que en la docencia. Y eso, claro, todo influye en los datos del defensor del profesor. Claro, y económicamente seguro, ¿no? ¿Cómo se puede competir, ¿no? con ese sector, ¿no? La parte pública, ¿no? Exactamente, exactamente. Las condiciones de sueldo y de valoración de los docentes, también a nivel social, también influye en querer dedicarte o no a esta profesión tan importante.
Y bueno, y de hecho recogéis en el informe que, no sé si creo que ha subido un punto con respecto a años anteriores, profesores que sufren baja laboral por depresión o no, por circunstancias parecidas, ¿no? Sí, sí, de los docentes que hemos atendido es alarmante que el 16% de los docentes que se ponen en contacto con nosotros están ya de baja y que casi el 80% tienen síntomas de ansiedad y un 13% depresión, que ya es una enfermedad grave. Entonces es una llamada a las administraciones para que cuiden tanto a docentes como a alumnos, que también nos preocupa en el ámbito educativo, y el bienestar emocional es la base de cualquier aprendizaje. Si no estamos bien, no podemos ni enseñar ni aprender. ¿Y el ciberacoso? ¿Qué os dice estos datos del informe? Y bueno, ciberacoso y falsas acusaciones también que se dan, ¿no? Sí, tenemos muchos ítems recogidos y a veces están interrelacionados. El ciberacoso a docentes ha bajado un poco. Los centros educativos están haciendo un buen trabajo para educar en el buen uso de las redes sociales. Ahora está ese debate sobre el uso del móvil. Entonces se está haciendo un buen trabajo y están viendo los alumnos que hay consecuencias de grabar a otra persona y sobre todo a un docente que en casi todas las comunidades autónomas se considera autoridad pública. Pero nos sigue preocupando el abuso y el uso, mal uso que están haciendo los adolescentes, sobre todo de redes sociales, y luego que empiezan a edades cada vez más tempranas. Y en este caso, entre iguales sí que hay más problemas de acoso entre iguales a través de las redes sociales. Y todo eso, pues tenemos que estar muy atentos en los centros educativos para evitar estas situaciones, que solo con que haya un caso es muy grave porque la persona víctima lo pasa muy mal. Me ha llamado la atención que también reflejáis en el informe profesores que os llaman, os contactan por otra queja, como es el acoso encubierto. ¿Qué es esto realmente y de qué manera se da? Pues a veces el cuestionar continuamente tu profesionalidad, tenemos por ejemplo en edades de infantil, tenemos pues familias que consideran, por la edad que tenga el docente, si lo ve muy mayor, dice este docente no sabe de medios, no sabe de nuevas tecnologías, que claro, está desfasado ya. Empieza ¿no? a cuestionar, los grupos de WhatsApp son muy dañinos, se va a machacar, como lo veis, vamos a presentar una queja, venga a presentar a través de las plataformas educativas, porque ahora nos movemos mucho con plataformas educativas, pues ponen comentarios contrarios a los docentes, cuestionando su profesionalidad, las notas o cómo ellos creen que están relacionándose con sus hijos, y todo eso pues es un acoso encubierto porque no es a lo mejor directo continuado, pero de vez en cuando pues socava en el docente y acaba a lo mejor pues con ansiedad, depresión y una baja. Claro que al final es un gota a gota, entiendo, sí, ¿no? Sí. Claro, en una profesión larga, como decías, con vacaciones, pero muy intenso a la vez, ¿no? Muy intenso. La labor de la docencia. ¿Y de qué manera actuáis? Cuando os llegan esas peticiones, ¿no? Os contactan, ¿de qué manera respondéis desde AMPE? Bueno, nosotros, el defensor del profesor, no soy yo la figura del defensor del profesor, sino que tenemos un buen equipo, intentamos rodearnos de un equipo de asesores jurídicos, psicólogos y demás profesionales que nos pueden ayudar. Entonces, en el momento que se ponen en contacto con nosotros, el docente que no ve, casi siempre es porque ya no ve respuesta en su entorno cercano, y de casualidad nos llaman cuando están ya muy mal. Nosotros, los coordinadores, derivamos ese caso dependiendo de si solo necesita ser escuchado o necesita un asesoramiento jurídico porque ya le han puesto una denuncia o cualquier otro tipo de asesoramiento. Vamos derivando entre todo nuestro equipo hasta intentar darle solución, interviniendo en el centro si no lo permite el docente, porque siempre hay que respetar mucho el anonimato del docente y hasta donde él quiere llegar, porque a veces, como he dicho, cuando llega a nosotros está muy mal.
Claro, ya es una llamada de un poco de auxilio. De auxilio, ¿no? ¿Y aumenta también el estrés o la ansiedad, o puede aumentar el estrés y la ansiedad en aquellos profesores, hablabas antes de secundaria, cuanto más ratio por aula tengas, cuantos más alumnos puedas tener en una clase? Eso también es una sobrecarga. Sí, y ahí también está el mito de que dicen, pues antes cuando yo iba a clase íbamos 40, ¿verdad? También, pero sí. Pues sí, a ver, las necesidades ahora del alumnado son diferentes. Las situaciones que tienen en casa también a veces son complicadas. Siempre digo que nuestros alumnos vienen con dos mochilas, la de casa y la del material escolar que necesitan. Entonces, a veces se nos pide ahora mismo, desde que pasó la pandemia, se nos piden que los centros sean centros asistenciales, de atención psicológica, aparte de enseñar. Y todo eso conlleva un estrés muy grande hacia el docente. Son complicados los casos que tenemos y, por ponerte un ejemplo, en muchas comunidades autónomas hay protocolos sobre ideación suicida. Solo decirlo da miedo, ¿verdad? El tener que atender, tú que has aprendido tu profesión para dar matemáticas o para estar en educación infantil, tener que abrir un protocolo sobre acoso, sobre ideación suicida, además con unas ratios enormes. Enormes, claro. También estamos viendo mucho movimiento migratorio con todas las guerras que están habiendo. Entonces, a lo largo del curso te van entrando alumnos que a lo mejor no tienen ningún conocimiento del idioma. Ese no conocimiento del idioma genera un estrés en el docente porque no tiene los recursos ni los apoyos para atender a ese alumno que está ahí en clase como un mueble. Entonces, siempre cuando la ratio sea menor y tengamos recursos para apoyar y atender y generar una verdadera inclusión, pues el docente se sentirá menos estresado también y habrá menos ansiedad. Y se habla poco, yo que lo tengo en casa lo veo, pero luego es la sobrecarga de trabajo cuando dejas la escuela y llegas a casa. Y la burocracia. Sí, y la burocracia, ¿verdad? Sí, es una queja, aparte de las elevadas ratios, de la falta de recursos para apoyar al alumnado que de verdad necesita ser atendido y no está siendo atendido, la burocracia y el papeleo. A veces hay estudios, se están sacando ahora estudios en los que se dice que casi 2 de cada 3 docentes dedican 5 horas solo a burocracia, a meter informes en la red, en lugar de estar, pues eso, planificando apoyos para el alumnado que lo necesita, atendiéndolo directamente en el aula, y toda esa burocracia pues absorbe mucho tiempo dedicado, en lugar de a enseñar, a hacer papeleo que a veces no sabes el significado ni para qué va a servir. Pues Teresa, te agradecemos mucho que nos hayas traído este informe y te iba a preguntar, tú que eres docente, eres profesora, sí, aunque ahora estás en AMPE, ¿sigue siendo la profesión más bonita del mundo? Para mí sí, volvería a estudiarla y animo a los docentes o futuros docentes que se dediquen con pasión, porque un médico sale primero de ser un alumno y cualquier profesión parte primero de la docencia y merece la pena. Nos necesitan los alumnos y necesitamos en el sistema buenos docentes. Dicho queda. Muchas gracias, Teresa. A vosotros.